Introducción. La televisión es un medio de comunicación masivo, el cual desde hace décadas se ha extendido a lo largo del mundo. Este medio, al ser de tan fácil acceso y uso, penetra a todos los niveles en el ámbito familiar. Es difícil encontrar en la actualidad un hogar que no cuente con al menos un televisor. Por esta razón, se requiere de profesionales que entiendan el funcionamiento de estos aparatos y puedan brindar servicio de reparación. Para ser reparador de televisores LCD y plasma, necesitas tener gusto por la electrónica, saber usar herramientas, tales como desarmadores y pinzas, así como tener noción del uso de instrumentos de medición electrónica. En esta capacitación, entenderás cómo funcionan las tecnologías LCD y plasma en las pantallas de los televisores. Identificarás los componentes en televisores de ambas tecnologías. Interpretarás manuales de servicio de modelos específicos de televisores. Obtendrás el conocimiento de electrónica necesario para realizar reparaciones. Emplearás instrumentos electrónicos para observar el comportamiento de los componentes del televisor. Diagnosticarás averías en un televisor y podrás repararlas. Conocerás las características de un televisor inteligente y podrás actualizar su software. Conocerás una metodología para emprender tu negocio y podrás realizar cotizaciones de tu servicio. Toma ya esta capacitación y conviértete en un profesional en reparación de televisores y destaca entre tus competidores. Transmisión y recepción de señales de TV. Para entender el funcionamiento de los televisores, debes conocer la manera en que se transmiten y reciben las señales de video. La transmisión se puede dar por aire, con antenas denominadas repetidores terrestres; por satélite estacionario, el cual se encuentra alineado con los transmisores terrestres; por cable, mediante fibra óptica, coaxial o par de cobre. Por ejemplo, para que una televisora transmita un programa, esta genera las señales eléctricas, llamadas moduladoras, que contienen la información de imagen y audio de sus programas. Las envía a los repetidores terrestres. Para transmisión analógica, envía una señal moduladora de imagen y una de audio. Para transmisión digital, envía solo una señal moduladora que incluye toda la información. Para propagar la información de las señales moduladoras, los repetidores terrestres modulan, a partir de las señales moduladoras, las señales electromagnéticas en radiofrecuencia, llamadas portadoras. Finalmente, las antenas transmiten las señales portadoras a un televisor, de forma analógica o digital. El proceso de recepción es el siguiente. El televisor capta las señales portadoras, ya sean analógicas o digitales. La circuitería interna del televisor las demodula. Asimismo, decodifica la información para su interpretación y procesamiento por el televisor. Las señales de video no siempre provienen de una televisora, como en el caso de las entradas de VHS para reproducción de cintas analógicas o bien de DVD y Blu-ray para la reproducción de discos digitales. En estos casos, la información de audio y video no requiere de una señal portadora y se dice que se transmite en banda base. Muchos países han optado por transmitir solo señales digitales. Sin embargo, los televisores anticuados solo pueden decodificar señales analógicas, por lo que requieren de un dispositivo convertidor analógico-digital para interpretar y reproducir las señales de audio y video. Funcionamiento de la tecnología LCD. Para reconocer una pantalla LCD, necesitas conocer su tecnología de funcionamiento. Una pantalla LCD se compone de millones de cristales líquidos, los cuales son celdas con moléculas alargadas. 3 de estos cristales conforman un píxel. Filtros de colores rojo, verde y azul cubriendo cada uno una celda en los píxeles. Electrodos transparentes que recubren las celdas.
filtros polarizados que encierran al arreglo de cristales líquidos, filtros de colores y electrodos. Retroiluminación, la cual puede ser de lámparas fluorescentes o de LED. Una cubierta de vidrio en contacto directo con el ambiente. Al encenderse la retroiluminación, los fotones se mueven en todas direcciones. El primer polarizador deja pasar solo fotones alineados verticalmente. El segundo polarizador solo permite el paso a los fotones alineados horizontalmente. Sin embargo, como solo hay alineados de manera vertical, ningún fotón pasa. Una tensión eléctrica sobre los electrodos alinea las moléculas en las celdas, la cual modifica la dirección de los fotones que la atraviesan. La luz llega a los filtros de color, lo cual produce la gama de colores visible. El segundo polarizador deja pasar la luz de manera proporcional a la magnitud de la tensión en los electrodos. Los televisores que emplean esta tecnología tienen un menor consumo energético, mayor brillo en la imagen y son más ligeras, en comparación con las que emplean tecnología plasma. Funcionamiento de la tecnología plasma. Para reconocer una pantalla de plasma y así anticipar las averías más comunes en ellas, necesitas conocer su tecnología de funcionamiento. Una pantalla de plasma se compone de millones de píxeles de 3 celdas cada uno. Cada celda está cubierta con fósforo de colores rojo, verde y azul respectivamente. Las filas y columnas de píxeles se recubren con tiras de electrodos transparentes. Este arreglo de celdas y electrodos se coloca entre capas de óxido de magnesio, el cual es un material aislante, y entre dos cristales. Las celdas se rellenan con gases nobles. Al aplicar una tensión eléctrica en los electrodos, los gases crean plasma. El plasma emite luz ultravioleta, la cual no es visible para el humano. El fósforo que recubre las celdas se ilumina con la luz ultravioleta, produciendo luz visible. La intensidad luminosa se controla al hacer variar la tensión eléctrica, formando así la paleta de colores. Los televisores que emplean esta tecnología tienen una mejor visualización del color negro y un ángulo de visión más amplio en comparación con los que emplean tecnología LCD. Atención al cliente. Para que tu trabajo sobresalga y tu taller técnico prospere, debes ofrecer una atención de calidad. Mantener satisfecho al cliente es una gran inversión, porque éste regresará y te recomendará con otras personas. Para dar una atención de excelencia al cliente, la primera impresión es decisiva. Mantén una buena presentación, es decir, usa la vestimenta adecuada y pon atención a tu higiene. Al saludar al cliente, míralo a los ojos y saluda de mano. Preséntate y solicita su nombre. Dirígete a tu cliente con respeto hablándole de usted. Recuerda su nombre cuando tengas que dirigirte a él en otro momento. Pregúntale en qué le puedes ayudar. Haz contacto visual y asiente con la cabeza para expresar que estás poniéndole atención. Toma el tiempo necesario para cada cliente. Si estás atendiendo a uno y llega otro, aprovecha alguna pausa para decirle que enseguida estarás con él. Explícale el problema que detectas en su equipo y los pasos que seguirás para repararlo. Hazlo con un lenguaje claro y preciso. Nunca lo subestimes, pero tampoco utilices muchas palabras técnicas, que probablemente no entenderá. Responde a todas las preguntas que te haga. Esto reflejará que conoces bien tu oficio y que eres profesional, y por lo tanto el cliente confiará en ti. Utiliza tu conocimiento para brindar buena atención al cliente, asesorarlo y aclarar sus dudas. Desensamble de un televisor. Para evitar fracturas en las piezas de un televisor, debes aprender a desensamblarlas correctamente. Para ello, realiza lo siguiente.
En una superficie plana y limpia, coloca el televisor con la pantalla hacia abajo. Identifica las herramientas que vas a ocupar. Revisa el tipo de tornillos que tiene para que ocupes el desarmador adecuado. Desconecta todos los cables y colócalos en un lugar donde no te estorben o se puedan caer. Retira todos los tornillos que sujeten la carcasa y las piezas de plástico. Sé cuidadoso y ordenado para no barrerlos, extraviarlos o confundirlos. Desmonta las piezas de plástico. Suelta los conectores que las retengan si es necesario. Levanta la carcasa. Limpia cuidadosamente el polvo. Recuerda organizar las piezas que retires del equipo para que volver a ensamblarlos sea una labor sencilla. Conceptos básicos de electrónica. Para realizar reparaciones en televisores, debes dominar los siguientes conceptos de electrónica, que rigen la interacción entre los componentes encontrados en estos aparatos con la energía eléctrica. Los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica se llaman conductores y los que la bloquean, aislantes. Todos los cables de conectores están hechos de estos materiales. Los semiconductores se constituyen de otros materiales que permiten controlar el paso de la electricidad. Están presentes en todos los aparatos electrónicos, dentro de los circuitos integrados o chips. Los circuitos integrados usan la energía eléctrica y sus características como voltaje. Es la energía que tiene la electricidad y se mide en volts. Corriente. Es la cantidad de electrones por unidad de tiempo viajando por un material conductor y se mide en amperes. Resistencia. Es la oposición al paso de electrones y se mide en ohms. Para comprender cómo se relacionan estos elementos, imagina una autopista en la que la vía es el material conductor, el voltaje la velocidad de los automóviles y la resistencia una reducción de carriles. La cantidad y velocidad de los automóviles es regulada por el número de carriles, ya que entre menos carriles, menos automóviles y menor la velocidad. A esta relación se le conoce en electricidad como ley de Ohm. Si se conocen dos variables, puedes calcular la tercera. Otra característica de la electricidad es la potencia. Es la relación entre voltaje y corriente de un elemento determinado. Sirve para conocer cuánta energía consume y cuánto tarda en hacer su tarea. Se mide en watts. Por último, la corriente que se obtiene de los tomacorrientes se le denomina alterna, porque cambia de sentido periódicamente dentro de un circuito. La corriente continua o directa es la que siempre fluye en un mismo sentido, por lo tanto es más fácil controlarla. Se encuentra en la parte interna de los equipos electrónicos. Regresando al ejemplo de la autopista, la corriente alterna es como si los automóviles fueran derecho y después en reversa cada cierto tiempo. Y la corriente directa es como si solo fueran derecho, como es lo normal. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación es el circuito que se conecta a la toma de corriente y la adapta a las necesidades de las demás tarjetas del televisor. Se compone de protección, rectificación, regulación, conmutación, transformación, rectificación de alta frecuencia, regulación para alta frecuencia, control de conmutación. El proceso de tratamiento de la corriente eléctrica se divide en dos secciones. Primaria, a la izquierda del devanado primario del transformador. Secundaria, a la derecha del devanado secundario del transformador. Cuando se conecta el televisor y se enciende, la energía de la instalación eléctrica llega al circuito de protección de descargas eléctricas y daños internos de la fuente. Circula por el fusible, el cual protege de daños internos de la fuente, como un cortocircuito. La corriente circula por un filtro capacitor bobina, el cual protege de excesos de voltaje y corrientes suministradas por la red. Un arreglo de diodos rectifica la corriente para generar una onda con voltaje solo positivo. Un filtro de capacitores regula este voltaje positivo para generar una onda de corriente continua.
El transistor de conmutación toma esta corriente de alta potencia para generar una corriente discreta de varios kilohertz. Esta corriente discreta de alta frecuencia, potencia y voltaje llega al transformador para convertirla al voltaje de salida de la fuente. En la sección secundaria, un arreglo de diodos de alta frecuencia rectifica esta señal para generar un voltaje continuo, el cual tiene un poco de rizo. Un filtro regula esta corriente continua, con lo cual se obtiene una corriente directa de salida estable de alta potencia. El sistema se retroalimenta con un chip que controla la conmutación del transistor, con el fin de regular la potencia que la fuente suministra. Nota que la sección primaria y la secundaria se unen con un optoacoplador, el cual controla que la fuente no entregue más corriente de la que es capaz de soportar. Fuente de potencia. La fuente de potencia presente en un televisor LCD genera las tensiones para encender la retroiluminación de la pantalla y así poder visualizarla. Para alimentar la retroiluminación del televisor LCD, este circuito debe convertir el voltaje directo de la fuente de alimentación en alterno, adaptar su potencia para los requisitos de la retroiluminación. Esta fuente funciona de la siguiente manera. Un circuito convertidor DC reductor toma el voltaje de salida de la fuente de alimentación, entrega un voltaje PWM menor, pero con mayor capacidad de corriente. Un par de transistores oscilan esta salida de voltaje para convertirla en corriente alterna. Un transformador eleva este voltaje alterno para satisfacer la demanda de la retroiluminación. El chip del convertidor DC reductor cuenta con un mecanismo compuesto por un transistor e interruptores. Este mecanismo verifica si hay circuito abierto en alguna lámpara. Si lo detecta, apaga todas las demás. Si se trata de retroiluminación LED, se elimina la sección de oscilación del voltaje, pues funcionan con corriente directa. Conocer el funcionamiento de la fuente de potencia y saber identificar sus averías te ayudarán a evitar reparaciones costosas por el reemplazo completo de la tarjeta o incluso el desecho total del televisor. Tarjetas ISUS y ZSUS. Las tarjetas ISUS y ZSUS en un televisor de plasma se encargan de energizar los electrodos horizontales y junto con la tarjeta de control encender los píxeles en la pantalla, de modo que se visualicen imágenes. En los televisores de plasma hay 3 conjuntos de electrodos, 2 conjuntos de electrodos horizontales y un conjunto de electrodos verticales. Los electrodos horizontales se energizan de la siguiente manera. La tarjeta ISUS envía señales de barrido a través de buffers. Estos pueden encontrarse en la misma tarjeta incorporados en el panel o separados. Estas señales que llegan al primer conjunto de electrodos horizontales de descarga energizan un electrodo a la vez, barriendo todas las filas. La tarjeta ZSUS proporciona una tensión eléctrica constante que mantiene energizado el segundo conjunto de electrodos de descarga. Para que las celdas finalmente enciendan, hará falta la señal del bloque de control en los electrodos verticales. Tarjeta principal. La tarjeta principal se encarga del procesamiento y tratamiento de la señal recibida para su despliegue en pantalla. Este proceso consiste de 3 etapas. La primera es la etapa de adquisición de una señal de entrada, un receptor de medios o una PC. Para ello, el usuario selecciona la señal con la interfaz de pulsadores en el equipo o bien con el control remoto. Un microcontrolador envía esta información al chip principal. Si el usuario ajusta características de la imagen, como el brillo o el contraste, el microcontrolador envía esta información al chip micro. El chip micro redirige la información de las características de la imagen al circuito escalador.
En la etapa de decodificación se procesa la información de la siguiente manera. El chip principal separa la señal seleccionada en imágenes y audio. Después, redirige la información de las imágenes al bloque de procesamiento de imagen. También envía la información del audio al circuito integrado de procesamiento de sonido. En los televisores modernos, la selección y decodificación de la señal se realiza en el mismo chip principal. En la etapa final, se realiza el procesamiento de video. Un conversor analógico digital digitaliza la información de imagen cuando ésta ingresa de forma analógica. Un circuito integrado desentrelaza la imagen para preparar un despliegue progresivo. El circuito escalador adapta la imagen a la resolución de la pantalla y emite las señales RGB. Un circuito integrado convierte las señales RGB del escalador en señales LVDS y las dirige al módulo que se encargará de desplegar la imagen. Al tiempo que se procesa la imagen, el sonido se decodifica y amplifica. Comprende el funcionamiento de la tarjeta principal para inferir la sección en que puede estar averiada. Bloque de control. El bloque de control se encarga del adecuado despliegue de la imagen en la pantalla. En televisores LCD, esta tarjeta se conoce como T-Con y se compone de entrada de señales, corrector de gama, controlador, conversor DC-DC, salida de señales. En este tipo de televisores, el proceso es de la siguiente manera. Las señales LVDS que proporciona la tarjeta principal entran a la tarjeta de control. El chip corrector de gama proporciona contraste a la información de la imagen. El chip controlador, con ayuda de memorias SDRAM, direcciona la salida de información a las líneas de salida del bloque de control. El conversor DC-DC polariza los transistores encargados de excitar los píxeles. En televisores plasma, el bloque de control se conoce como tarjeta lógica de control, tarjeta X de direccionamiento. Funciona de la siguiente manera. La tarjeta de control envía instrucciones a las tarjetas ISUS y ZSUS para el encendido de los electrodos horizontales. Posteriormente, envía una señal PWM a los electrodos verticales a través de buffers de direccionamiento. Así, enciende las celdas en los píxeles con una intensidad específica. Tome en cuenta que en las generaciones más recientes de televisores, el bloque de control y la tarjeta principal se encuentran en una sola PCB. Uso del multímetro. El multímetro se utiliza para determinar posibles fallas en el funcionamiento de componentes, ya que sirve para medir voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, continuidad eléctrica. Las partes que lo componen son cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Al realizar cualquier medición, asegúrate de que el cable negro esté conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloque el cable rojo en el borne que indica una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en las partes del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los resultados estarán en volts o milivolts, que es la milésima parte de un volt. Para medir corriente, el multímetro tiene dos bornes, miliamperes y amperes. Para los componentes electrónicos, usa los miliamperes. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Gira la perilla al símbolo de amperes de corriente directa. Abre el circuito y coloca las puntas en cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desenergizar el circuito. De lo contrario, el multímetro puede descomponerse y dar lecturas equivocadas. Para medir la resistencia, conecta el cable rojo en el borne con el símbolo de ohms.
Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para medir la capacitancia, verifica que el capacitor se encuentra descargado. Conecta la punta en el borne con el símbolo del capacitor. Gira la perilla al símbolo del capacitor o de farads, según el tipo de multímetro. Coloca la punta roja en el positivo del capacitor y la negra en el negativo. La capacitancia del componente se mostrará en nanofarads o microfarads. En caso de que quieras comprobar continuidad, coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro despliega 1 y emite un sonido, significa que hay continuidad. Si despliega 0L y no hace ningún ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición debes sujetar las puntas del multímetro sin tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Extracción de componentes. Al requerir de componentes nuevos en las tarjetas del televisor, tendrás que desoldar los que están dañados. Existen dos tipos de procedimientos para desoldar, que dependen del tipo de sujeción del circuito integrado. Para desoldar un componente THT necesitas cautín, pasta para soldar, desoldador de succión, pinzas. Conecta el cautín y espera hasta que alcance una temperatura en la que pueda derretir la soldadura. Coloca un poco de pasta para soldar en la soldadura que une los pines del circuito con la tarjeta. Coloca el cautín tocando la soldadura en un ángulo de 45 grados. Cuando la soldadura se derrita, toma el desoldador de succión, cárgalo y acércalo. Presiona el botón del desoldador para activarlo. Repite este procedimiento con el resto de pines del componente. Al final, con unas pinzas retíralo de la tarjeta. Para desoldar componentes SMT, necesitas pistola de aire caliente, flux, desarmador de punta delgada. Enciende la pistola de aire caliente hasta una temperatura de 400 grados centígrados. Aplica el flux en los pines del circuito integrado de manera uniforme. Activa la pistola de aire caliente y direcciónala al circuito integrado haciendo círculos. Procura que el aire esté concentrado en los pines del circuito. Después de unos minutos, toma el desarmador y colócalo de manera que empujes el circuito integrado. Si te resulta más fácil, coloca la malla de soldadora sobre los pines de los componentes, para que la soldadura se le adhiera al derretirla. Soldadura de componentes. Después de retirar los componentes dañados de una tarjeta electrónica, deberás sustituirlos por otros que funcionen adecuadamente. Suéldalos de la siguiente manera. Para empezar, conecta la estación de soldadura al tomacorriente. Enchufa el cautín. Enciéndela. Para soldar componentes THT, ajusta la perilla de la estación de soldadura para que el cautín se caliente a 200 grados Celsius. Del lado donde se encuentra el cobre de la PCB, coloca pasta para soldar en cada uno de los pines del componente. Coloca el componente a soldar y toca una de sus terminales con el cautín. En un ángulo de 45 grados, pone el hilo de soldadura de estaño sobre el cautín y el pin del componente. Espera que la soldadura se derrita sobre la terminal y retira el cautín. No coloques demasiada soldadura. Solo procura que el pin esté unido al cobre de la placa. Quita el exceso de soldadura de la punta del cautín con pasta para soldar y la esponja. Repite el procedimiento por cada pin del componente. Para soldar los componentes SMT, coloque el chip donde se va a soldar. Esparce el flux sobre las terminales. Acerca el cautín y la soldadura de estaño. Primero, fija las esquinas. Repite el procedimiento con los demás pines del componente.
Toma estas precauciones cuando vayas a soldar. Mantén ventilada tu zona de trabajo. No respires el humo del cautín. Utiliza un extractor de aire. No dejes el cautín junto a un circuito integrado. Estas medidas te servirán para cuidar tu salud y no dañar el material con el que trabajas. No olvides usar la base para colocar el cautín. Así evitarás quemarte por dejarlo mal colocado o dañar la tarjeta electrónica o algún otro material sobre tu mesa. Uso del osciloscopio. Para comprobar el funcionamiento de los componentes electrónicos de una PCB, debes usar un osciloscopio. Este mide la frecuencia, periodo, amplitud, ruido y el comportamiento de la señal. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida. El eje vertical o volts por división ajusta la amplitud y el eje horizontal o segundos por división el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios son multicanales para comparar señales de dos componentes. Para medir una señal, una vez que enciendas el osciloscopio, aprieta el botón de tierra para aterrizar la señal y ten un punto de referencia. Conecta el cable BNC Caimán al canal 1 del osciloscopio. Conecta el caimán rojo a la salida del componente a medir. Conecta el caimán negro a la tierra del circuito. Aprieta el botón de Autoset para que el osciloscopio ajuste la escala. Modifica la amplitud de la señal y su tiempo de muestreo con los potenciómetros correspondientes del osciloscopio para ver la señal a detalle. Usa el disparador para estabilizar señales repetitivas. El osciloscopio es una herramienta de análisis y comparación del comportamiento de señales eléctricas. Con ella, podrás comprobar que un componente electrónico esté trabajando según las especificaciones de su fabricante. Reparaciones en fuente de alimentación. Es común que la fuente de alimentación falle debido a las altas potencias de entrada que maneja, pero también es la placa más sencilla de diagnosticar y reparar en un televisor. Los signos de una avería en la fuente pueden ser: el televisor no enciende. Enciende solo el LED indicador frontal. Huele a quemado al conectar el aparato. La fuente despide humo. Se escucha algún zumbido. Si el televisor presenta uno de los signos anteriores, desármalo. Inspecciona la fuente para detectar daños visibles. Fusibles abiertos, capacitores abultados, transistores de potencia quemados. Conéctalo a la toma de corriente. Revisa las salidas de voltaje de la etapa primaria de la fuente. Si no se lee el voltaje de salida, en efecto, la fuente está dañada. Si las averías no son visibles, revisa las secciones de la fuente, desde protección hasta control, para identificar la que se averió. Mide continuidad en los fusibles con la energía desconectada. Mide la capacitancia de capacitores, previamente desmontados de la tarjeta para evitar mediciones erróneas. Recuerda descargarlos antes de desmontarlos. Verifica que no exista cortocircuito entre colector y emisor de los transistores. Mide los voltajes de entrada y salida del circuito integrado de control, basándote en su hoja de datos. Una vez que identifiques el componente dañado, reemplázalo por uno con características similares. Repara cuidadosamente las fuentes de alimentación para evitar choques eléctricos. Recuerda desconectar el aparato del toma corriente antes de reemplazar cualquier componente. Reparaciones en fuente de potencia.
La fuente de potencia o inversor genera voltajes elevados para controlar la retroiluminación. Esto hace que esta tarjeta sea una de las averías más comunes en condiciones normales de uso de un televisor LCD. Cuando se daña la fuente de potencia, podrás notar que al encender el televisor, se escucha audio pero la pantalla nunca se ilumina. O bien, la pantalla se ilumina un momento y después se apaga. Para descartar fallas en otras tarjetas, con el televisor encendido, acerca una linterna a la pantalla. Si se logra apreciar una imagen tenue o el efecto de nieve en la pantalla, el problema se encuentra solo en la fuente de potencia. Si la retroiluminación nunca enciende, con el televisor conectado y encendido, verifica que el voltaje en los conectores de la fuente de alimentación y la fuente de potencia corresponda con los indicados por el fabricante. La mayoría de las placas indican el voltaje esperado en cada pin del conector. Si el voltaje es correcto en ambos conectores, apaga el televisor y verifica la continuidad en el fusible de la fuente de potencia. Este suele situarse cerca del conector. Con el televisor apagado, revisa que los transistores no se encuentren en corto. Verifica que no exista continuidad entre sus pines S y G. Verifica que exista continuidad en cada una de las bobinas de los transformadores. Si ninguno de los componentes anteriores presenta problemas, es probable que se trate del circuito integrado de control, el cual deberás reemplazar igualmente. En caso de que la retroiluminación encienda un instante y se apague, desconecta el televisor y comprueba que la resistencia de cada bobina de los transformadores corresponda con la indicada en la hoja de especificaciones. Con esto identificarás bobinas abiertas o en cortocircuito. Desconecta una de las lámparas y conecta en su lugar un capacitor de 100 picofarads a 4 kV y enciende el televisor. El capacitor simulará la carga de la lámpara. Si esta estaba dañada, el televisor encenderá normalmente. Repite el paso anterior con cada lámpara hasta encontrar la que está mal. Reemplaza los transformadores o lámparas dañadas por componentes nuevos para evitar daños en otros componentes. Apaga y desconecta el televisor siempre que manipules los componentes de la fuente de potencia directamente con la mano. De lo contrario, puedes sufrir descargas de alto voltaje. Reparaciones en tarjetas ISUS y ZSUS. Las tarjetas ISUS y ZSUS en un televisor de plasma suministran tensiones elevadas, lo cual las hace susceptibles a fallos. Puedes detectar averías en estas tarjetas al reconocer alguno de los siguientes signos. En la tarjeta ISUS, el televisor se apaga y vuelve a encender. No hay imagen en la pantalla. Enciende solo el indicador frontal. Cuando el problema es en el buffer, se aprecian líneas horizontales. En la tarjeta ZSUS, la imagen se ve oscura. La imagen luce parpadeante. La imagen luce grisácea. Se aprecian efectos de cámara lenta. Para repararlas, busca daños visibles en los componentes que suelen fallar. Si encuentras algún componente dañado, sustitúyelo. Si los daños no son visibles, toma mediciones en los componentes que más fallan: fusibles, capacitores, transistores. Si la tarjeta de buffers no entrega voltajes en sus salidas, desconecta y vuelve a conectar los cables de datos para ajustarlos. Si se aprecia daños en los cables de datos, aplica flux y calor para redistribuir las pistas metálicas. Si el problema persiste, deberás reemplazar la tarjeta de buffers. En caso en que ambas secciones se encuentran en una misma PCB, reemplaza completa la tarjeta de potencia. Ahorra recursos económicos al realizar estas sencillas reparaciones en las tarjetas de potencia ISUS y ZSUS. Reparaciones en tarjeta principal. Aunque realizar reparaciones en la tarjeta principal es complejo, muchas veces es necesario para ahorrar recursos económicos o porque ya no es posible conseguirla, dependiendo del modelo del televisor. Entre sus signos de avería se encuentran los siguientes. La pantalla se ve de un único color. La imagen se despliega con líneas horizontales o verticales. La imagen se congela.
Solo enciende el LED indicador frontal del televisor. Presenta efecto de solarización. Para descartar que el efecto de solarización sea por fallas en otra tarjeta, ingresa al menú del televisor. Si el menú luce normal, la avería se encuentra en la tarjeta principal. Si el menú luce solarizado, la falla está en el bloque de control de imagen o en la pantalla. Cuando solo enciende el LED indicador frontal, la falla está en la mayoría de las ocasiones en la fuente de potencia. Descarta fallas en esta antes de sospechar de la tarjeta principal. Para corregir fallas en la tarjeta principal, en caso de que la pantalla se vea de un único color, por ejemplo blanco, revisa que los reguladores de voltaje entreguen la salida indicada en su hoja de datos. Si los reguladores no funcionan según las especificaciones del fabricante, reemplázalos. Si la imagen se congela, revisa las señales RGB. Es posible que éstas solo aparezcan intermitentemente. En caso de que solo encienda el LED indicador frontal del televisor, revisa las señales LVDS. Es posible que encuentres que las señales de datos y de sincronización no tienen el mismo voltaje con respecto a tierra. Para los signos de líneas en la pantalla y solarización, revisa la presencia de señales RGB. Si estas son las adecuadas, revisa las señales LVDS. Cuando el problema se encuentre en las señales RGB, en caso de que no estén presentes, revisa continuidad en las pistas. Si las pistas están abiertas, realiza puentes con un cable. Si se encuentran en buen estado, reemplaza el circuito escalador. Si las señales están presentes, pero no son las indicadas en la hoja de datos del escalador, reemplázalo. Si las señales RGB aparecen intermitentemente, resuelve a la DRAM asociada al circuito escalador. Cuando el problema está en las salidas LVDS, revisa que las salidas del chip transmisor LVDS sean las indicadas por su hoja de datos. Si no son las adecuadas, reemplaza el chip. Si son las indicadas, reemplaza el cable por uno con características similares. Finalmente, mide las señales para verificar que sean las correctas. Si los problemas persisten, reemplaza por completo la tarjeta principal del televisor. Reparaciones en el bloque de control. Cuando se sospecha, de acuerdo con los signos del televisor, que la falla radica en el bloque de control, identifica la sección de la tarjeta en que se origina. Las averías en el bloque de control pueden dar signos como: la imagen desaparece intermitentemente, no hay imagen, la imagen se ve un instante y desaparece, hay audio, pero no imagen, sí enciende la retroiluminación, distorsión de la imagen. Al desconectar TCON, regresa backlight. Si la imagen desaparece intermitentemente, se ve un instante y desaparece, o nunca se ve, haz lo siguiente. Si el televisor es LCD, comprueba que se trata de una falla en la tarjeta de video al dar ligeros golpes con las yemas de los dedos en la pantalla. Deberás ver unos destellos. Si no se aprecian los destellos, desconecta la tarjeta de video y repite el proceso. Observarás que ya enciende la retroiluminación. Para ambas tecnologías, LCD y plasma, revisa el voltaje de alimentación. Este es entregado mediante el cable LVDS. Si es necesario, inspecciona las señales LVDS. Busca posibles daños en el cable y en los fusibles de la tarjeta. Si el cable está dañado, repáralo aplicando flux y calor, o reemplázalo por un cable con las mismas características. Reemplaza el fusible si está dañado. Si la imagen se percibe con poca luz, contraste que no puede corregirse, se ve en negativo o con barras de colores, revisa que el voltaje de alimentación del corrector de gama sea el que indica su hoja de datos. Busca calentamiento excesivo y caídas de voltaje en este. Si se encuentra dañado, reemplaza el chip actual por uno nuevo. Si la pantalla se ve oscura o distorsionada, revisa que los voltajes de los reguladores y del conversor DC-DC sean los indicados en las hojas de datos de estos dispositivos. Si algún componente está dañado, reemplázalo. Si en la pantalla se aprecian líneas verticales, imagen encimada
o en solo una sección de la pantalla, revisa si los cables flexibles de datos presentan falso contacto con los conectores. Busca por otros daños en el cable, como cortocircuitos. Comprueba la continuidad en los cables para verificar que no estén rotos. Si el cable está dañado, repáralo aplicando flux y calor en él para redistribuir la soldadura con una espátula. Si sigue presentando fallas, reemplázalo por otro de las mismas características. Si los cables están en buen estado, pero aún sospechas de fallas en las señales de salida, comprueba el funcionamiento de los diodos que protegen los transitores de película fina de descargas electrostáticas. Identifica adecuadamente las zonas de falla de la tarjeta de video y repáralas para restablecer el funcionamiento del aparato. Actualización de software. En ocasiones, es necesario actualizar el software del televisor inteligente para que estos puedan ser compatibles con las aplicaciones más recientes. Para obtener la última versión del sistema operativo del televisor, conecta el televisor a Internet. Usa el control remoto para acceder a la opción Home. Selecciona Ajustes o Configuración, según sea el caso, presionando Enter. Entra a Soporte técnico. Allí verás la versión de software instalada. Elige la opción Actualización de software. Selecciona Actualizar ahora, presionando Enter en el control remoto. Selecciona Sí o Aceptar en la ventana emergente. El televisor reiniciará para completar el proceso de actualización. Para actualizar el software mediante una memoria USB, revise el modelo del televisor en la parte posterior del mismo, para buscarlo en la página web del fabricante. Da clic en Firmware, en donde se muestra la información del modelo. Selecciona el firmware del televisor en cuestión. Descarga la versión más reciente del archivo ejecutable y descomprímelo en una memoria USB. Conecta la memoria al televisor para que detecte la actualización. Si el televisor no detecta la actualización de forma automática, ingresa al menú con el control remoto. Selecciona la opción Asistencia, Actualización de software, por USB y finalmente Actualizar ahora. El televisor se reiniciará para completar la actualización. Sugiere a tus clientes actualizaciones periódicas de software para que no tenga complicaciones con sus aplicaciones instaladas. Emprende tu negocio. Con los conocimientos y habilidades que has adquirido, puedes generar ingresos al emprender tu propio negocio de reparación de televisores. Para consolidar tu emprendimiento y lograr que tu negocio sea competitivo en el mercado, es indispensable definir un modelo de negocio, es decir, los cimientos de operación de la empresa. La forma más sencilla de hacerlo es por medio del método Canvas. Esta es una plantilla formada por 9 bloques en la que se registran los elementos externos e internos que requiere el negocio. En la plantilla se identifica qué servicios se ofrece en el mercado, quiénes son los clientes potenciales, cómo ofrecer el servicio, generar ingresos y lograr que sea sostenible con el tiempo. Para generar tu modelo de negocio con el método Canvas, ingresa al buscador y escribe Modelo Canvas Plantilla y elige alguna de las que aparecen en los resultados, descárgala e imprímela. Observa que la plantilla se encuentra numerada. Los bloques que se encuentran a la derecha del formato corresponden al análisis externo, mientras que los de la izquierda al interno. Realiza el análisis externo del negocio y escribe los resultados en los bloques 1 a 5. Haz el análisis interno del negocio y redacta los resultados en los bloques 6 a 9. Para planificar la operación de tu empresa, determina el segmento de clientes hacia el que se enfoca tu servicio. Define tu propuesta de valor. Es decir, escribe cómo tu servicio resuelve la necesidad del cliente y los beneficios que éste obtiene. Haz hincapié en lo que te diferencia de la competencia. Determina la forma en la que distribuirás tu producto. Identifica la forma en la que tu negocio se relacionará con los clientes, es decir, qué tipo de atención ofrecerás al cliente. Establece de qué forma el negocio obtendrá ingresos. Ahora, define tus recursos clave. Lista los recursos humanos, financieros,
materiales y tecnológicos que son clave para el funcionamiento de tu negocio. Determina cuáles son las actividades que contribuyen al alcance de la propuesta de valor. Lista las alianzas con proveedores que son estratégicas para que puedas cumplir con la propuesta de valor. Estima los costos de operación de tu negocio, con base en los recursos clave y proveedores. Cada vez que realices un nuevo análisis, modifica el Canvas en una nueva plantilla. Esto te ayudará a evaluar lo que te ha funcionado hasta el momento y ampliará tu panorama sobre las estrategias que debes implementar para hacer que tu negocio crezca. Cotización del servicio. Al trabajar de forma independiente como reparador de televisores, debes saber qué aspectos tomar en cuenta para cotizar tu trabajo. Para realizar una cotización, considera tus gastos fijos, tus gastos variables, las ganancias esperadas. Los gastos fijos están presentes independientemente del número de clientes que tengas. En este rubro, considera el costo de renta del local en donde proporcionarás el servicio, el transporte, si debes recoger el aparato en el domicilio del cliente o proporcionar servicio a domicilio. Servicios como el teléfono, internet, electricidad y agua. Instrumentos y herramientas. Mantenimiento y depreciación de este equipamiento. El salario de ayudantes, si los necesitas. Los honorarios de contador y auxiliar administrativo, si los necesitas. Los gastos variables dependerán de la cantidad de clientes, así como el tipo específico de reparación que vas a realizar. En este rubro incluye consumibles en reparaciones, componentes electrónicos, tarjetas electrónicas, tornillos, alambre y cables. Para la cotización, considera el costo mensual de tu negocio. Calcula, para un periodo de un mes, cada uno de los gastos fijos y súmalos. Saca un estimado del rendimiento de los consumibles para obtener la frecuencia con que debes adquirirlos. Obtén, para un periodo de un mes, el gasto en dichos consumibles. Suma el gasto fijo mensual y el gasto en consumibles mensual. Adiciona el monto bruto que esperas de ganancia mensual. Para calcular el costo por tu servicio a cada cliente, divide el total entre el número de días que elaborarás al mes. Divide el costo diario entre el número de clientes esperados al día. Esto te dará el costo del servicio. Suma, al costo del servicio, el de componentes, tarjetas electrónicas y otros materiales que requieras para una reparación específica. Agrega un margen de alrededor de 20%, ya que en ocasiones tendrás que absorber costos extra que no habrás contemplado en la cotización. Por ejemplo, una reparación compleja que podría dañar el equipo. Un diagnóstico errado del problema del equipo. Imprevistos en tus instalaciones. Si cargas una tarifa por diagnosticar el equipo, incluye un margen menor, ya que debes garantizar que el equipo fue diagnosticado correctamente. Ten en cuenta los precios de tu competencia, así como la cantidad de servicio que ofrecen, de manera que tus clientes estén satisfechos con tus tarifas. Manejo de residuos electrónicos. En tu labor, manejarás residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales debes desechar de manera adecuada para evitar daños al ambiente o a tu salud. Los RAE están compuestos de materiales diferentes, tanto valiosos como dañinos. La gestión inadecuada de los residuos electrónicos, como la incineración sin control de emisiones y el depósito en rellenos sanitarios, junto con los residuos urbanos, provoca contaminación de áreas verdes, mantos freáticos, ríos, lagos y mares. Emisiones de elementos tóxicos a la atmósfera. Intoxicaciones agudas. Daño al sistema nervioso. Daños en el tracto respiratorio. Afecciones cardiovasculares. Daño hepático y renal. Osteoporosis y deformaciones en los huesos. Cáncer. Daños en el sistema inmunológico. Deficiencia en la coordinación motriz. Daño fetal. Para evitar estos daños, puedes reutilizar los componentes sin pérdida funcional. Para ello, desarma los equipos. Recupera partes en buen estado. Limpia los componentes recuperados y prueba que cumplan su función. Evita los desechos de tarjetas electrónicas completas que cuenten con averías simples de reparar.
De este modo, le das un nuevo ciclo de vida al equipo. Una vez hayas recuperado componentes útiles, tendrás que desechar el resto. Para ello, evita entregar tus RAE a recicladores informales, los cuales no pueden garantizar un correcto tratamiento de los residuos. Busca centros de acopio formales de estos desechos, los cuales cumplan con las legislaciones para su reciclaje. Revisa el directorio de centros de acopio de RAE de la institución ambiental responsable en tu localidad. Tratar adecuadamente los residuos evitará que contribuyas a dañar el ambiente y tu salud, lo cual te hace un mejor profesional.